Hola, dentro de las sugerencias que hemos recibido para nuevos contenidos, quiero hablarles sobre cómo llevar adecuadamente la relación con nuestros hijos adolescentes. Muchas de las revisiones sobre adolescencia hablan sobre los peculiares comportamientos y cambios emocionales que nos incomodan como padres, y lo más sorprendente es que no son en realidad los más relevantes de la adolescencia, sino únicamente los que más llaman nuestra atención, porque nos desesperan e impacientan. Búsqueda de independencia, prioridad por sus amigos, omnipotencia, necesidad de aprobación, crisis de identidad, gusto por experiencias excitantes y peligrosas, interés por llamar la atención, impulsividad sexual, entre otras, son características que ponen en jaque cualquier modelo de crianza y nos obliga a ser creativos para no perder el control y lograr aterrizar sanos y salvos como si fuéramos pilotos expertos de nuestros hijos. Durante la adolescencia se producen cambios en la maduración de ciertas áreas cerebrales. El desarrollo del sistema límbico, que es nuestro cerebro primitivo, el de los instintos, se intensifica en la pubertad. La corteza prefrontal, que es la reguladora o planificadora de nuestras acciones, no termina su proceso de mielinización hasta los 20-25 años. De esta forma, cuando el adolescente toma decisiones, el sistema límbico prevalece frente al control cognitivo que aún está en desarrollo. El sistema de recompensa adolescente tiende a preferir remuneración inmediata y por lo tanto toman decisiones rápidas en lugar de perseguir objetivos a largo plazo. El psicólogo del desarrollo especializado en la adolescencia Lawrence Steinberg ha demostrado en sus estudios que los jóvenes de 14 a 17 años emplean las mismas estrategias cognitivas básicas que los adultos y por lo general resuelven sus problemas razonando con la misma habilidad que lo hacen los mayores. Según Steinberg, la propensión a correr riesgos por parte de los adolescentes no deriva de un pensamiento incompetente, sino de un mayor interés en la recompensa con el ánimo de impresionar a los amigos. A continuación voy a darles unas recomendaciones que pueden serles de gran utilidad y le ayudarán a convivir mejor con sus hijos adolescentes sin invadir su espacio. Cambie sus paradigmas sobre la adolescencia como una etapa de permanentes amenazas y véala como la mejor oportunidad para acercarse a sus hijos. Entienda que los cambios emocionales y comportamentales tienen un correlato biológico. Como padres no nos preocupamos cuando nuestros bebés no caminan cuando nacen, y por eso no es preciso ofuscarnos si nuestros hijos no nos entienden y no saben leer nuestras intenciones. Sea paciente. Es cuestión de neurodesarrollo, de mucha tranquilidad y de empatía. No olvidemos que nosotros también fuimos adolescentes y que es una etapa transitoria, temporal y que no es para siempre. Desde pequeños, antes de que ingresen a la adolescencia, construye espacios de interacción. Compartir actividades, hobbies, aficiones y pasatiempos son las semillas que debemos sembrar para posteriormente poder estar cerca de manera legítima y genuina, sin que se sientan incómodos. Establezca con anticipación estrategias de diálogo, comunicación y señales que puedan facilitar el timing para hablar con ellos. De esta forma sabrá leer cuándo es prudente acercarse y cuándo darles un espacio para que puedan restablecerse anímicamente. No se enganche en discusiones innecesarias. Recuerde que su hijo está aprendiendo a razonar y es mejor esperar a que se calme para poder tener un diálogo empático, coherente y vinculante. Cuando discuta con él, no piense que usted tiene que tener la última palabra. Invítelo a analizar las cosas y reflexionar sin utilizarlo como ejemplo. Es mucho más fácil utilizar analogías que atañen al tema que incurrir en situaciones que pueden ser interpretadas como críticas, reproches y cuestionamientos. Respete su opinión, aunque no la comparta al 100%. Escuchar siempre será la mejor opción. Muéstrele a su hijo que está dispuesto a evaluar todos los componentes y factores de una situación antes de tomar una decisión. Dele importancia a lo que le está contando. En consulta, los jóvenes manifiestan reiteradamente que en casa no son escuchados. Sepa cuándo es el momento de dar lecciones. Los momentos de tensión no son el escenario para hacerlo. No los juzgue. Es mucho más conveniente y beneficioso que les enseñe a buscar soluciones. Inferir, deducir o colegir que le están pasando cosas no es la mejor forma de acercarse. Esto los hará sentirse presionados. Establezca un código de confianza con anticipación para cuando realmente esté ocurriendo algo. Por último, y aunque nos cueste aceptarlo, nuestro hijo ya no es un niño. Ha crecido, tiene sus propias percepciones, inquietudes y necesidades. Si sabemos leerlas,
descifrarlas y contenerlas eficientemente, la adolescencia de nuestros hijos será una etapa inolvidable en el mejor sentido de la palabra. Conózcalos y déjelos ser. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Recuerda compartirlo con otros padres. De esta forma serán mejores padres y tendrán mejores hijos. Un abrazo y hasta pronto.